Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor rector magnífico de la universidad, señor censor de la Real Sociedad Económica, señor secretario. Gracias a todos por su asistencia. Excelentísimo señor teniente general, jefe del mando de Canarias, señor don Paulino Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias, señor don Pablo Matos, presidente del Consejo Consultivo, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, socios de esta sociedad, nuevos socios, señoras y señores. Desde nuestra creación en 1777 es evidente que nuestros referentes son la Ilustración y Tenerife. Pero analicemos qué significó la Ilustración. Fue un movimiento cultural y político que se caracteriza por la búsqueda de la verdad concreta, el ímpetu marcado por la ciencia y también la transmisión del conocimiento, que era la preocupación de los enciclopedistas. La confianza de los ilustrados estaba en el progreso que los hombres y las mujeres pueden alcanzar a través de la razón, defendiendo la libertad y repudiando la violencia, la intolerancia y el sectarismo. La expresión artística y estética de la Ilustración se conoce como neoclasicismo y la idea de Dios se buscó en la unión de éste con la razón. En la física brilló el nombre de Newton. Aparece la economía política y el liberalismo de Adam Smith y su obra La riqueza de las naciones. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot son sus filósofos ilustres. ¿Y en Canarias? En ese momento histórico el analfabetismo reinaba. Pocas escuelas, solo algún centro superior en manos de los agustinos, tanto en Las Palmas como en Tenerife, que se dedicaban a la enseñanza de la teología y la gramática. Por lo demás, oscurantismo cultural y científico y catecismo de parroquia, poco más. En esta situación llama la atención el elevado nivel de formación de un grupo de personas vinculados con la nobleza y la burguesía comercial isleña que abanderan el movimiento ilustrado en Canarias. En su primer análisis determinan que tanto Canarias como el resto de España hay un retraso con respecto a Europa que ya inicia el ciclo de las luces. Se debe al escaso aprecio por la ciencia, en especial por la física, y por la manía de no pensar. Inician una etapa de sentido crítico acerca de las costumbres y hábitos de la sociedad, así como identificar los vicios en la formación, para lo que contaron con la colaboración del catolicismo ilustrado. Este movimiento cultural tiene dos focos. En Las Palmas, el clero secular en su seminario, y en Tenerife, la tertulia de Nava. En esta se reunió lo más florido de la Ilustración, teniendo como figura central al marqués de Villanueva del Prado, don Tomás de Nava y Grimón. Esta tertulia resumaba un espíritu liberal y reformista y ya en la segunda mitad del siglo XVIII crearon la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde ustedes están ahora, que aún permanece. Esta intervino decisivamente en la creación de la Universidad Agustina, nuestra hoy Universidad de La Laguna, los primeros periódicos insulares, el fomento de cultivos nuevos, la reforma agraria, la creación de escuelas, la primera imprenta. Promovía la ciencia, el progreso y la libertad de pensamiento. Algunos llaman a esta época el siglo de oro canario, y no es de extrañar. Veamos ejemplos: hermanos Iriarte, José de Viera y Clavijo, obispo Verdugo, Clavijo y Fajardo, Cristóbal del Hoyo, pero también los hubo en la diáspora. Antonio Porlier, marqués de Bajamar y ministro de Gracia y Justicia, Estanislao de Lugo, promotor de la reforma de la enseñanza universitaria en tiempos de Carlos IV, José Clavijo y Fajardo, y cómo no, nuestro homenajeado de este año, don Agustín de Betancourt. ¿Pero qué somos hoy? Hemos celebrado este año en Jaén un congreso de las sociedades económicas de España.
y allí hemos analizado el papel que debemos representar en el siglo XXI. Hemos sido recibidos en audiencia por el jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI, y le hemos entregado nuestras conclusiones, pero quiero detenerme un poco. Cuando se fundan las Reales Sociedades Económicas, hay dos políticos extraordinarios, los dos asturianos, Campomanes y Jovellanos, que tienen conceptos distintos y complementarios. Para ambos, las económicas debían analizar en cada una de las provincias los males que retardan su desarrollo y debían proponer los medios seguros para removerlos. La visión de Campomanes está orientada desde el gobierno, todavía orientada desde el absolutismo ilustrado, y solo ve a medias la fuerza creadora de la libertad. Su defensa del interés público está influida por Adam Smith, que ve cómo el hombre se ve inducido por una mano invisible para hacer el bien común sin proponérselo cuando está actuando por su interés propio. Por lo que se refiere a Europa, observa resistencias injustificadas. Se desconfía de lo que dicen los libros extranjeros, como si solo nosotros pudiéramos discurrir. Con estas premisas, Campomanes dice que las funciones son analizar los defectos de la sociedad en que se desarrolla y reflexión de sus causas, estudio de la solución dada en Europa a similares problemas, vasta acción educativa, respeto ejemplar a la justicia ordinaria, como ahora, y propuesta de soluciones conducentes a la felicidad pública. ¿Pero y qué dice nuestro don Gaspar? Pues no trazó una síntesis tan completa, pero hace interesantes reflexiones, algunas utópicas, como por ejemplo que los ciudadanos deben cooperar con el gobierno para conseguir la felicidad del Estado, sin más. Pero trata de armonizar dos polos fundamentales de la política ilustrada, el bien público y el interés privado. Preconiza la armonía del patriotismo destinado a servir a la patria chica y a la patria grande, o lo que es lo mismo, critica los excesos del centralismo, conjugando la órbita de la monarquía y las regiones de España. En el debate que surge en 1775 sobre la admisión de la mujer en las económicas, con las reservas de la época, Jovellanos se muestra favorable a la inclusión en igualdad de condiciones. Fija como instrumento de la reforma ilustrada la educación del ciudadano. Es irrenunciable, con algunas características que quiero destacar y que están llenas de actualidad. Para Jovellanos tiene mucha importancia las ciencias útiles, lo que hoy llamaríamos ciencias, pero hace una oración por la importancia de las inútiles, lo que hoy llamaríamos humanidades. Si la primera enriquece, la segunda pule y avalora sus tesoros. La función intelectual y social de las ciencias y humanidades es una característica de la actitud ilustrada, y luego hablaremos de Adela Cortina y de la utilidad de lo inútil, según el libro de Nucciordine. Por poco que analicemos lo dicho hasta ahora, que salvo el traslado de 1777 a 2018, hemos sido fieles a lo que se espera de las económicas. Hemos analizado tratando de identificar algunos de los problemas de nuestro entorno. Lo hemos expuesto y hemos reflexionado sobre ello sin límite alguno de participación con respecto a ideologías y tendencias. Así hemos hablado de medio ambiente, de investigación, de historia, de política, de economía, de Europa, de derechas, de izquierdas, de nacionalismo, de constitución, de defensa. Y quiero contarles de qué vamos a hablar de aquí en adelante. Lo expuse en mi audiencia con el rey. Los objetivos de nuestra sociedad este año van a ser el papel de la mujer en el siglo XXI, la idea de Europa y la regeneración ética de la sociedad. Precisamente de este último me quiero ocupar. Para ello, y como revulsivo antiplagio, quiero decir que mis fuentes han sido Adela Cortina, Manuel Cruz, Michael Sandar y algún otro.
Acabamos de asistir a la inclusión de la filosofía en los niveles básicos de la educación. Enhorabuena. Hago una declaración formal del apoyo de esta institución para la potenciación de la inclusión de humanidades en la formación. Una sociedad sin humanidades es una sociedad suicida. Y me pregunto, ¿ha sido casual? ¿O por el contrario, nos hemos convencido de que si queremos una educación en valores necesitamos la filosofía? ¿O también contribuye el que la filosofía ha bajado del Olimpo y están los problemas reales de la sociedad? Sander ha afirmado que la democracia está en peligro. Quizás por falta real de los valores en los que queremos vivir, que son los que constituyen nuestras señas éticas de identidad. Ética. ¿Pero de qué ética hablamos? Sencillamente hablamos de la ética cívica, del conjunto de valores que todos podemos compartir. Hay cierta tendencia en algunos de apropiarse de valores que son de todos. Todos tenemos tendencia biológica a cooperar de forma colectiva y no individual. La libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, no al sectarismo, son valores de la democracia y de Occidente, y no de determinados grupos o partidos. Son los principios de la transición. Esa que algunos, manipulando el lenguaje, llaman régimen del 78, midiendo por el mismo rasero, de forma impresentable, la dictadura y la democracia. Apreciamos en ciertos grupos el tratar de dividir en frentes, fachas o progres, demócratas y franquistas, nacionalistas y constitucionalistas. Todos cabemos en la Constitución. Solo están fuera los que no cumplen la ley y los intolerantes que no entienden que pensar distinto no es ser enemigo. Odiar la identidad de otro conduce a la ruptura. La identidad distinta no es un problema para la democracia, es un problema para el fascismo o el totalitarismo marxista que nostálgicamente algunos conservan. Madeleine Albright define el fascismo no como ideología, sino como una forma de conquistar el poder y de mantenerlo. Se basa en crear fractura social, minar los sistemas judiciales, desprestigiar las jefaturas del Estado. Cuando leemos la prensa diaria, ¿no reconocemos alguna de estas estrategias? La ética la llevamos nosotros, pero las cosas no éticas también. Aristóteles decía que los venenos los hacen igual los que lo usan para matar que los que lo usan para curar. La corrupción no es solo política, la hay en la empresa, la hay en la universidad y es porque la hay en la sociedad. Adela Cortina define la pobreza como la falta de libertad para llevar a cabo nuestros planes de vida. Existe una pobreza económica, pero también pobreza de miras y de valores. Pobre es todo aquel que no tiene nada que aportar. Aportemos valores y honradez. Leo textualmente a Adela Cortina. Sin embargo, como los relatos arrancan del pasado y sobre todo han de proyectarse al futuro, a la altura del siglo XXI, en el horizonte de un mundo global, no creo que haya proyecto más ilusionante y atractivo que el que esbozaron los ilustrados en el siglo XVIII. Y dice, haciendo pie en el estoicismo y el cristianismo, el proyecto es construir una sociedad cosmopolita en que sea posible erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, conseguir que ningún ser humano se vea obligado a emigrar porque todos son ciudadanos de ese mundo. Qué bonito. Dentro de un momento ocupará la tribuna el excelentísimo señor rector magnífico de la universidad. No voy a cometer la pretensión de presentarlo porque todos ustedes lo conocen, yo mucho. Llevamos 45 años transitando por la sociedad tinerfeña, 45 años, don Antonio. Es la institución
que culmina la formación académica. Le van a llegar, seguramente, mejor formados en humanidades, y estoy seguro que allí los perfeccionarán más. En resumen, se trata de formar íntegramente a nuestra juventud, también en valores, que así sea. Señor director, señores miembros de la Junta Directiva de esta Real Sociedad, presidente Rivero, representantes de las instituciones civiles, militares, religiosas, señora rectora, señor rector. Me pidió el presidente, el profesor José Carlos Alberto, que hablara de la universidad y el futuro de sus egresados. El futuro de los egresados se refiere a qué harán los egresados de la Universidad de La Laguna y prácticamente de cualquier otra universidad, española al menos. Y de forma inevitable nos podemos preguntar qué empleos tendrán, qué aportarán a la sociedad, e intento responder parcialmente, brevemente, a estas preguntas que nos planteamos. La pregunta, por un lado, es nueva. Yo tengo la impresión de que hasta ahora no era habitual que nadie se preguntara, hace 40 años, en qué van a trabajar los universitarios. No porque hubiera empleo para todos. Yo recuerdo a muchos profesores míos que lo fueron en la universidad o en el instituto, que tuvieron que emigrar para buscar un empleo, muchos de ellos a Venezuela, siendo universitarios. Colegas míos, compañeros míos, que también tuvieron que ir a buscar trabajo fuera. No siempre era una garantía de empleo el tener un título universitario, tampoco lo es hoy. Pero parece que hoy nos planteamos con mayor virulencia, mayor fuerza y contundencia esta pregunta: ¿qué harán los universitarios, los titulados universitarios? Y yo creo que el acento no solo debemos ponerlo en qué empleo tendrán, será fácil para ellos encontrar uno, sino también qué van a aportar a la sociedad. Yo creo que los universitarios siempre han sido personas que tienen o que han tenido mayor facilidad para el empleo que los que no han tenido el título universitario. De ellos se suponía que iban a ocupar, de los universitarios, el gobierno de las principales instituciones, serían los altos funcionarios, las profesiones liberales. Recordemos brevemente cuáles son las misiones de la universidad. Yo creo que el presidente, el director, ha recordado el papel, la definición, lo que ha supuesto la Ilustración en la historia, en nuestra historia. Yo creo que la universidad sigue siendo, a partir de la Ilustración, esencialmente una materialización de las ideas de la Ilustración. Estamos centrados en la enseñanza, en la transmisión del conocimiento, pero también en la creación del conocimiento que se consigue a través de la investigación y la necesidad de la transferencia de ese conocimiento al conjunto de la sociedad, lo cual nos hace pensar y hablar de la necesidad de relación de la universidad con la sociedad, que es muy amplia, que se extiende a multitud de campos y disciplinas diferentes. Que seamos responsables de la docencia superior, de la enseñanza superior, nos obliga
a formar bien, especialmente hoy, en el siglo XXI, a principios del siglo XXI. Pero esa transferencia del conocimiento también obliga a las universidades a atender las necesidades de la sociedad. La relación con la sociedad es para atender lo que la sociedad necesita, que va más allá de lo que el mercado dicta. La universidad debe ocupar sobre la empleabilidad, debe preocuparse de la empleabilidad de sus titulados, y lo hace. Espero dejar claro a lo largo de mi intervención que así lo hacemos, y de forma especial así lo hacemos en la Universidad de La Laguna. Y nos ocupamos también de lo que la sociedad necesita. Yo diría que formamos para trabajar en sentido amplio en la sociedad, en aquello que se necesita. Hay una alta correlación, una alta dependencia entre la población activa con título universitario y el desarrollo socioeconómico de una sociedad. Una sociedad con un alto nivel de titulados universitarios tiene un alto nivel de desarrollo socioeconómico. Y al revés, cuando ese nivel educativo en general es bajo el desarrollo socioeconómico de una sociedad. Doy un dato que me gusta repetirlo para que los canarios tengamos una idea lo más precisa posible de en qué situación estamos. Porque he oído decir alguna vez que hay muchos titulados universitarios, hay muchos estudiantes en la universidad. No es así. La población activa con titulación universitaria en la Comunidad Autónoma de Madrid es prácticamente del 40%. La media española es el 30%. En Canarias estamos en el 25%. Yo creo que este dato debe conducirnos, llevarnos a la idea de que el esfuerzo que estamos haciendo, que se hace por parte de la sociedad canaria, de intentar que haya más estudiantes universitarios, es un esfuerzo imprescindible si queremos que nuestra sociedad canaria evolucione hacia mejores índices socioeconómicos. Que haya, por lo tanto, más titulados universitarios y mejores titulados universitarios es bueno para el conjunto de la sociedad. Cuanto mayor es el nivel formativo, es mayor la posibilidad de tener un empleo. Y aquí el enfoque es personal, no del interés global de la sociedad, sino del interés personal del chico, de la chica, que hace una carrera universitaria y se titula. La tasa de paro en general en España, el último dato que tenemos, es del 15%. Sin embargo, el de titulados universitarios es el 9%. El desempleo afecta más, con más fuerza, a quienes no tienen título universitario, a quienes sí tienen ese título. En Canarias, lamentablemente, el nivel de desempleo está en un 20%, pero los titulados universitarios, igual que ocurre a nivel nacional, se sitúan 6 puntos por debajo, en un 14%. Con menos números, y dicho de forma más cualitativa, el paro, el desempleo, afecta menos de forma sustancial a los que tienen un título universitario que a quienes no lo tienen. Decir, por lo tanto, que la titulación universitaria es una titulación que no conduce al empleo, tiene algo de verdad, pero también algo de falso. El título universitario no garantiza un empleo, ni ahora ni nunca lo ha hecho, pero sí ayuda a conseguir ese empleo. Y hay un dato que me resulta especialmente sorprendente, prometo no darles ya muchos más números. ¿Cómo resisten en la crisis que hemos pasado y que quizás todavía quedan coletazos de esa crisis? ¿Cómo han resistido los universitarios esa crisis? Datos de Canarias, menos del 1% de los empleos ocupados por universitarios se han destruido. Solo menos del 1%.
el dato general para Canarias es del 33%. El 33% de empleos se han destruido. El caso de los universitarios, menos del 1%. Es decir, aquellos que estaban desempeñando empleos propios de una titulación universitaria han resistido muchísimo mejor, lo han resistido, casi podemos decir, no les afectó la crisis en su empleo. Nosotros no solo formamos en un título, sino que además hacemos acciones para que los titulados universitarios, nuestros titulados universitarios, encuentren empleo. En primer lugar, a través de algo que tenemos en Canarias, que no lo tienen todas las comunidades autónomas, que son las prácticas externas obligatorias. Una norma del gobierno regional nos obliga a que en cualquier título de grado, esencialmente lo que antes llamábamos licenciaturas, en cualquiera de ellos tiene que haber una asignatura que se llama prácticas externas. De modo que hoy hay más de 3.000 estudiantes de la Universidad de La Laguna que están haciendo prácticas externas, prácticas que se desarrollan o bien en una institución como puede ser el Cabildo, un ayuntamiento, el Gobierno de Canarias, una institución como puede ser un hospital, una escuela, un centro escolar y también multitud de empresas. Tenemos firmados convenios con más de 1.000 empresas donde los estudiantes de la universidad pueden desarrollar sus prácticas externas. Esto es muy importante para el estudiante. La formación, ese complemento en su formación que encuentra en instituciones y en empresas. Pero es muy importante también para las instituciones y las empresas que ven que jóvenes, muchos de ellos, no diré todos, muchos de ellos, llenos de entusiasmo, de coraje, de ideas nuevas, se incorporan durante meses a esa institución o a esa empresa. Yo le he oído decir a varios empresarios, no voy a decir muchísimos, pero sí a varios empresarios, que la presencia de estos estudiantes universitarios en sus empresas ha supuesto una bocanada de aire fresco. Ha servido también y sirve también no solo para la formación del estudiante, para la mejora de la empresa, ha servido para que empresas y universidad nos conozcamos mejor. Una crítica muy habitual hace años, ¿no?, es que las empresas viven de espaldas a la universidad. Decíamos en la universidad, es que la universidad vive de espaldas a las empresas, se decía desde las empresas. Yo creo que eso ya es historia pasada, ya no es así. Me parece que ya podemos decir que nos conocemos mucho mejor que hace 10 años y no digamos que hace 20 años. Desarrollamos desde la universidad, a veces a través de la Fundación General de nuestra universidad, diversos programas de empleabilidad, algunos con empresas particulares, como el programa DISA Emplea, un programa de prácticas no laborales, esto lo hacemos con el Servicio Canario de Empleo, que ha afectado a prácticamente 800 personas tituladas, a las que se les ha facilitado el hacer prácticas en empresas y la mayoría de ellos, el 70% de ellos, se han quedado a trabajar en esa misma empresa. Quiero decir, la formación que estamos dando en la universidad, que creemos que es una formación que no es para el empleo, pero sí es una formación que tiene en cuenta la empleabilidad, es una formación que está resultando útil, eficaz, para que nuestros estudiantes obtengan empleo. Estamos fomentando también el trabajo por cuenta propia. No solo se trata de incorporarse a una empresa que ya existe, sino que nuestros titulados universitarios sean capaces de emprender y de montar su propia empresa. Tenemos un programa específico, de modo que en él hemos atendido a 150, en un año, el año 17, 150 proyectos de emprendedores que han recibido apoyo, asesoramiento. Hemos atendido a 2.000 personas
a las que se les ha animado a activarse en este mundo del emprendimiento. Tenemos una unidad de orientación laboral, hay proyectos que animan a que los estudiantes aborden problemas precisos, concretos, que existen en multitud de empresas. Y desarrollamos una feria del talento emprendedor. Creemos que esta es una de las ideas donde más podemos aportar. No solo se trata de preparar para un empleo en una empresa que ya existe, sino que es clave el desarrollo de esa idea de emprendimiento y de animar a aquellos jóvenes pues, más audaces, más atrevidos, más valientes y más sensatos al mismo tiempo, capaces de crear una empresa. Las universidades públicas tenemos, y creo que puedo decirlo también en nombre de la Universidad de Las Palmas, la ambición no solo de que nuestros titulados encuentren trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, sino que deseamos que sus actividades transformen la economía canaria. Porque yo creo que esta es la clave a la que nos enfrentamos, el reto inmenso al que nos enfrentamos, al que se enfrenta la sociedad canaria. Ser capaz de transformar nuestra economía y llegar a una economía más basada en el conocimiento. Y ahí creo que las universidades podemos aportar algo esencial, algo que solo nosotras podemos aportar. Realmente la única manera de llegar a una economía del conocimiento es que participemos de forma decisiva en esa economía. Tenemos un programa con el Cabildo de Tenerife, el programa Agustín de Betancourt, que yo creo que es el programa Agustín de Betancourt. Estamos celebrando este año los 260 años de su nacimiento. Esta Real Sociedad está celebrando ese aniversario. En la universidad hemos tenido también un grupo de actividades en torno a la figura de Agustín de Betancourt, siempre con la idea de que es una figura aún poco conocida entre nosotros. El programa Agustín de Betancourt consiste en que un joven doctor presenta un proyecto que liga a un equipo de investigación de la universidad con una empresa. Ese proceso de transferencia desde el conocimiento universitario, a veces el conocimiento creado en la propia universidad, y una empresa dispuesta a convertir ese proyecto en algo económicamente viable y potente. Ese programa Agustín de Betancourt, que tiene como objetivo la transferencia del conocimiento, no ya la evolución académica o el que un doctor se convierta o tenga más méritos para hacer carrera universitaria. No es esa la idea, así nos lo ha dejado claro el Cabildo y así nos ha parecido razonable y oportuno el intentar potenciar esa cultura de la transferencia desde el conocimiento universitario al mundo económico. Pensamos que nuestros titulados tienen el deber y la posibilidad de impulsar el cambio, no solo de adaptarse al cambio, sino ser protagonistas del cambio. ¿Qué necesitan las empresas? Porque es habitual que se nos plantee que desde la universidad debemos atender a lo que necesitan las empresas. Y la verdad es que cuesta trabajo saber qué necesitan las empresas, porque como todos entendemos bien, empresas hay muchas. Unas necesitarán una cosa y otras otra. Y no es fácil desde la universidad poder atender a la minucia, a la necesidad menuda que se puede tener en una empresa concreta. Yo he oído decir mucho que se necesitan competencias transversales, es decir, hablar bien en público, ser capaz de debatir, de negociar, trabajar en grupo, hablar idiomas. Yo prefiero citar al rector de la Universidad de Navarra, una universidad de la Iglesia, el profesor Alfonso Sánchez Tabernero, que esta lista que yo acabo de decir de competencias transversales, la amplía con una lista de ideas que me resulta más atractiva. Dice el profesor Sánchez Tabernero que ahora
más que enseñar conocimiento preciso, lo que es necesario es formar gente, personas que sean creativas, innovadoras, cultas, flexibles, capaces de aprender, capaces de trabajar en equipo, con curiosidad intelectual. Y dice el profesor Sánchez Tabernero, más difícil conseguir esto, es más difícil que lo que hacíamos antes, pero es más necesario. La sociedad lo necesita más. La gente más culta es la que sabe entender lo que pasa en el mundo que le toca vivir. Y aquí cultura no es erudición. La cultura es lo que nos permite precisamente eso, entender lo que pasa en el mundo, comprender la sociedad en la que vivimos. Quienes me hayan escuchado en alguna apertura de curso habrán oído muchas veces que quizás lo más importante que podamos hacer en la universidad sea formar bien a los estudiantes, darles una buena formación universitaria, más que darles muchos conocimientos. Desde luego, la formación hay que conseguirla con conocimientos, la formación no se hace sobre el vacío, hay que hacerlo sobre las materias concretas de cada título, pero poniendo más el acento en este tipo de cualidades intelectuales en lugar de tanto conocimiento. Hay algo que sí que se demanda, que yo creo que ahí aún la universidad tenemos mucho que mejorar, que es la necesidad de las prácticas. Yo creo que ahí, creo que es cierto, esta es una crítica que la hacen muchos estudiantes, la necesidad de tener una enseñanza que les permita tocar más la realidad. Algunos dicen, y menos teoría. Bueno, el menos teoría en la universidad no puede ser, ¿no? Porque claro, en la universidad tenemos precisamente que trasladar teoría, porque la teoría, en una frase de Emilio Lledó que me encanta, es lo que nos permite mirar al mundo. Cuando miramos al mundo lo miramos a través de una teoría. Las teorías hacen falta. Hace falta que ese conocimiento que se consigue en la dialéctica entre la teoría y la práctica sea un conocimiento que se enriquezca de forma cotidiana. Estamos hablando de forma inevitable del futuro y nadie sabe cómo es el futuro. Ahora nadie sabe cómo es el futuro, tampoco lo sabemos en las universidades. Pero algunas cosas sí se pueden decir. Hay algunas cosas que se dicen con números. Estos números que les voy a decir son números que lo dicen muchos y debe tener algún fundamento. Yo no hago mío los números, pero sí creo que pone en evidencia que hay una idea global de que estamos viviendo un proceso de cambio intenso, profundo, lo que algunos llaman la tercera revolución. He oído hablar de la cuarta revolución industrial. Hace, quizás, el profesor José Carlos Alberto hablaba de 45 años que paseamos por la vida pública de esta isla. Quizás 40 años sí que leí un librito que me impactó mucho, que se llama La tercera ola, un autor que se llama Alvin Toffler, que ponía el acento en que ya estábamos viviendo una transformación profunda y que igual que las dos revoluciones anteriores, la revolución agrícola y la revolución industrial, es muy difícil, estando dentro de esa revolución en medio del huracán, en medio del torbellino, ser capaces de predecir cómo íbamos a salir de él. Y este tipo de cambios profundos afectan a todo, afectan a las relaciones humanas, afectan a las ideas que podamos tener sobre la sociedad, sobre la vida en pareja, sobre la religión, sobre el papel de cada uno de nosotros en el mundo, sobre las relaciones laborales. Algunas de las cosas que se dicen, el 25% de las actividades, la cuarta parte de las actividades laborales que existen hoy desaparecerán en el año 2030, dentro de 12 años. Y que 2/3, el 66% de los alumnos que hoy están en primaria van a trabajar en empleos que hoy no existen. Van a tener que hacer actividades laborales
que hoy no existen. Yo creo que cualquiera de nosotros, mirando un poquito atrás, no hay que mirar mucho, seremos capaces de detectar actividades, no diré profesiones, porque ese concepto yo creo que también empieza a diluirse. Podemos ver actividades que no existían hace 10 años, 15 años, y que hay mucha gente que se gana la vida de esa manera. Quizás lo que más esté encima de la mesa en estos momentos es la robotización, la mecanización o la automatización. Es lo que esto va a modificar seguramente más la economía, la sociedad, el empleo. Se dice que entre el 33% y el 50% de los empleos actuales se van a automatizar. Eso no quiere decir que se pierdan el 33% o el 50% de los empleos que hoy existen. La revolución industrial, seguramente lo hemos leído todos, ¿no?, tuvo una respuesta primera por parte de muchos de los trabajadores de ir a romper las máquinas, porque las máquinas le estaban quitando empleo. Se podrá pensar que la situación actual o la que vamos a vivir en los próximos años tiene algo de parecido. Y alguno querrá ver en la automatización, en la robotización, ver en los robots, vamos a usar ese lenguaje, a un enemigo de su propio empleo. Y no me atrevo a decir que no lo sea, pero no necesariamente debe ser así, o no necesariamente será así. Un reciente estudio de la OCDE señala que, por ejemplo, en España, la región a la que menos le afectaría una robotización es Castilla-La Mancha, a la que solo le afectaría el 15%, mientras que a Murcia le afectaría un 27%. Es decir, en un mismo país, los niveles de destrucción de empleo viejo, o mejor, de sustitución de empleo viejo por este empleo nuevo de la robotización, varía mucho. Estos son los dos extremos. Canarias estamos en medio. Hay un libro que casualmente he empezado a leer después de que el director de la academia me pidiera que tuviera esta intervención. Es un libro de un profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un hombre joven, nació en 1976, Yuval Noah Harari. Este es autor de libros que son bestsellers. Seguro que todos les habrán visto el primero de sus libros, Sapiens. El segundo de sus libros se titula Homo Deus. Y el último, el que he empezado a leer, 21 lecciones para el siglo XXI. El capítulo 2 de este libro, son 21 capítulos, 21 lecciones, está dedicado al trabajo. Y él reflexiona, me ha resultado una obra interesantísima por lo novedoso de las ideas, por lo audaz que es, con independencia que se pueda estar de acuerdo o no, o de lo acertado de su pensamiento, es sin duda un pensamiento creativo, nuevo, interesante en cualquier caso. Dice Harari que en el pasado, en la revolución industrial, la revolución de la máquina de vapor, las máquinas competían con nosotros, con los humanos, en las capacidades físicas en bruto. La máquina sustituía el trabajo físico del hombre. En esta revolución en la que estamos hoy, las máquinas con la inteligencia artificial compiten con nosotros en las capacidades físicas, pero también en las capacidades cognitivas, incluso en la comprensión de las emociones humanas, que parece que es el reducto donde los humanos podríamos llegar a pensar somos insustituibles. Nadie puede entender nuestros sentimientos, nadie puede entender nuestras emociones. Eso parece que ya no es tan así. La aparición de la inteligencia artificial, es decir, las máquinas aprenden, las máquinas son capaces de aprender,
quizás con un método parecido al que los propios seres humanos hemos ido aprendiendo a través del ensayo y error. Las máquinas, al aprender, se convierten en máquinas muy distintas de las máquinas de la revolución industrial. Y ya no solo van a competir con nosotros en el esfuerzo físico, sino también en esos valores intelectuales, en esas capacidades intelectuales que los humanos tenemos. Hay incluso un par de aspectos que la inteligencia artificial tiene, que las nuevas máquinas tienen. Estoy hablando de las nuevas máquinas tienen como si ya nos tropezáramos con ellas en casa todos los días. No es así, ¿no? Pero sí que se vaticina un futuro cercano donde estas máquinas, estos robots que aprenden, van a tener una influencia decisiva en nuestras vidas. Pero van a ser, y esto es quizás lo más espectacular, estas máquinas que aprenden, estos robots, van a tener cualidades que los humanos no tenemos. Una es la conectividad. El que haya 1 millón de máquinas conectadas simultáneamente, eso es nuevo en la historia de la humanidad. Eso no lo podemos hacer nosotros, ni siquiera lo podemos hacer 2 seres humanos. El conectarnos de forma permanente, que lo que sabe uno lo sepa el otro, eso es nuevo. Y también la actualización inmediata. Cualquiera de nosotros que sea especialista en una disciplina, podemos hacer un gran esfuerzo por intentar estar al día en un pequeño territorio donde nos hemos movido, en un pequeño territorio de conocimiento, pero incluso así es muy difícil saber lo último que ha hecho o ha publicado un colega, el último descubrimiento en física, en medicina, en cualquier área de conocimiento. Eso con los robots puede ser inmediato. Les pongo el ejemplo que pone Harari en su libro, que es el de la medicina. A todos nos parece insustituible la figura del médico, que nos atiende de forma individual. Médicos a los que vivimos en una sociedad desarrollada como la nuestra, pues que estamos muy acostumbrados a tener muchos médicos a mano. Justo hace pocos días celebrábamos el 50 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina en nuestra universidad, que ha permitido que Canarias esté llena de médicos bien formados que nos atienden. Sin embargo, buena parte de ese conocimiento médico se puede trasladar a los robots, que no sería uno solo, estarían en red. De modo que ese médico inteligencia artificial, ese robot médico, con un conocimiento actualizadísimo y ligado en red, conectado en red a otros muchos robots, puede atendernos de una forma más eficaz. Y no solo a nosotros, sino a otros muchos que quizás tengan que utilizar a esos médicos a través de un teléfono, a través de cualquier otro medio que la tecnología pone a nuestra disposición. Yo creo que estas elucubraciones sobre el futuro, que algunos llegan a soñar con ellas y que quizás no estén muy lejos de la realidad, no lo sabremos, aunque dentro de poco seguramente podamos ir aclarando, precisando algunas de estas ideas, dan pie a la creación de equipos que ya tienen la denominación de equipos centauro. Mitad hombre, mitad caballo. En este caso sería mitad hombre, mitad mujer, mitad humano, mitad robot. Sea cual sea ese futuro, insisto, yo no lo conozco, nadie lo conoce, sí que me reafirma en la idea de que nuestra misión, la misión de la universidad, es formar a nuestros estudiantes para que sean capaces no solo de adaptarse a esa realidad futura, sino que ellos mismos sean capaces de construir esa realidad futura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor rector. Yo iba a decir lo malo, digo, no, lo malo no, pero lo que ha contado es que está ahí, ¿eh? O sea que no viene tan lejos. Yo ya estoy jubilado, Antonio. Dice que me acaba de decir que los médicos nos vamos a quedar sin trabajo. Yo ya estoy jubilado, pero lo que ha dicho es verdad y en cualquier conferencia que oímos hoy sobre en medicina, sobre cómo va a evolucionar el mundo, pues los médicos vamos a ser expertos en ordenadores porque vamos a meter datos y nos va a salir el resultado por otro lado. Lo que suele pasar es que salen 2 o 3 resultados y hay que elegir, y ahí te espero. El siguiente punto es típico de este día, como hoy, es la recepción de los nuevos socios. El señor secretario va a nombrar a los nuevos socios, que son 6, y les vamos a dar la medalla de socio y el diploma. Señor secretario, por favor. ¿No quieres poner medalla conmigo? Se leerán las altas por orden de ingreso en la Junta General. Don Francisco Javier Castro Molina lo recoge su señora doña Felipa Vanessa Martín Casañas. Don Fernando José Betancor Reyes. Don Joaquín Felipe Sánchez Cots. Jorge Cologan y González Massieu, como miembro correspondiente, lo recoge don Jorge González Massieu. Don Victoriano Darias del Castillo lo recoge don Felipe Martín Casañas. Bueno, ahora viene la parte lúdica. La parte lúdica, este año tenemos la colaboración inestimable del Orfeón La Paz, que nos va a deleitar con unas interpretaciones de zarzuela, al mismo tiempo que tomamos una copa de vino. Por lo tanto, de vino de lo que haya tampoco. Por lo tanto, el acto académico está clausurado. Muchas gracias a todos por venir. Espero que lo hayan pasado bien.